Bueno, buenas tardes de nuevo y seguimos entonces con la clase. Acá Emanuel pregunta si los órganos de sentidos tienen esquema de módulo 3. Sí, exactamente. Si bien, por ejemplo, todo lo que sea cráneo, base de cráneo y orificios, digamos, que comunican el contenido intracraneal con la cara, que es lo que está por debajo del cráneo, iría más con módulo 2, también tiene muchísimo que ver con módulo 3. Y los órganos de sentido, tanto lo que sea ojo como lo que es oído, está muy relacionado con los pares craneales que los inervan, y es importante estudiarlos en módulo 3. No lo van a estudiar en ningún otro lado hasta que lleguen al quinto año. Así que pertenece acá. Está muy presente en los exámenes, así que tengan, digamos, especial interés en estudiarlos. Tal vez no tanto en el olfato, no tiene una importancia clínica muy importante, pero el ojo, digamos, y el oído está muy metido. En cuanto también el gusto, es como que no hay demasiadas importancia. Pilar, fíjate cuando escribís, ¿sí? Cuando uno percibe apariencias, sensibilidades, sensaciones. ¿Eh? Entonces, tanto lo sensitivo como lo sensorial son las aferencias que nosotros tomamos. Por ahí es un error de la A con la E, que te cambia todo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a empezar entonces en la presentación, digamos, a hablar un poquito del sistema nervioso simpático y vamos a empezar a hacer las comparaciones con el sistema nervioso, digamos, parasimpático, como para que puedan ir viendo. Entonces, ustedes fíjense que lo único que cambia en esta diapositiva con la anterior es que acá está marcado el parasimpático, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del parasimpático, otra vez vamos a hablar que el que integra el sistema nervioso autónomo es el hipotálamo, ¿sí? Digamos, podemos decir que lo inferior del hipotálamo tiene más estímulo parasimpático y la parte posterior, superior, o sea, la parte dorsal y superior del hipotálamo tiene más que ver con el simpático. Ustedes fíjense que básicamente, si se acuerdan, si quieren ir comparándola, porque esto ustedes lo tienen y lo pueden ir viendo, ¿sí? Lo pueden ir viendo las dos a la vez si quieren. Eh, Teníamos tres funciones básicas. Y acá ustedes pueden tener que, digamos, a nivel de la pupila, el simpático me la va a dilatar, va a disminuir las secreciones. Eso está también, lo van a tener que ir viendo con mucho detalle, así como aumenta la sudoración y encima lo hace a través de la acetilcolina, van a ver que el simpático tiene otras funciones. Y esto de disminuir las secreciones tampoco es tan cierto porque a veces lo que hace es, digamos, producir secreciones un poco más mucosas, más espesas, y en cambio el parasimpático hace más cerosas. Eso con respecto, por ejemplo, a la saliva. Siempre se dicen que el parasimpático y el simpático es que como que interactúan, digamos, eh, compitiendo entre ellos. Uno aumenta cosas, el otro las disminuye. Y en el caso de las secreciones, por más que lo dice acá la diapositiva, interactúan, digamos, complementándose, más que compitiendo entre ellos. Ustedes pueden hablar de que el músculo liso se relaja, sin embargo el músculo liso vascular se contrae con el simpático, ¿sí? Y acá empiezan a ver betas, alfa, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de los receptores. Así que también vamos a estar estudiándolo un poquitito. Fíjense que es el músculo liso, tanto el parasimpático como el simpático, en general produce la contracción. Sin embargo, en el músculo liso bronquial produce la relajación. Y hay otros músculos lisos vasculares que también se producen relajación,
como por ejemplo, como para empezar a entender la fisiología integrada del sistema nervioso, cuando hace muchísimo frío, a nosotros se nos pone la nariz colorada, las orejas coloradas, y eso es porque el simpático, que empieza a aumentar calor, produce vasodilatación en esos lugares para que no se nos congelen. ¿Sí? Es una forma de, digamos, de adaptación al medio. ¿Eh? Y bueno, y ahí pueden ir viendo cuáles son las funciones del sistema nervioso autónomo. Entonces, acá sí, digamos, uno puede ver similitudes y puede ver las cosas que son diferentes entre uno y otro. También tenemos tres neuronas. La neurona cero, que está a nivel del hipotálamo, ¿sí? Esa neurona cero, de alguna manera, va a alargar axones. Obviamente que una neurona alarga un axón, como siempre conocemos, pero digamos todas las neuronas ubicadas en el, digamos, en la parte posterior y superior del hipotálamo, que tienen que ver con el simpático, van a liberar axones que van a atravesar al mesencéfalo, a la protuberancia, al bulbo, a toda la médula cervical, ¿sí? Y recién van a encontrar en el asta intermedia de la médula torácica y de la médula lumbar las neuronas simpáticas, ¿eh? O primeras neuronas o neuronas preganglionares. ¿Está bien? Entonces, la distribución del parasimpático es troncoencefálico, médula sacra. El del simpático es médula torácica, médula lumbar. ¿Está bien? Bien. Esa primera neurona es una neurona que se conoce como corta, porque, digamos, sale del sistema nervioso central y enseguida se encuentra el ganglio, que está al ladito de la columna, y entonces se llama cadena simpático paraespinal. ¿Eh? Está al ladito de las vértebras, está al costado del cuerpo vertebral, fuera del sistema nervioso central, fuera del contenido rectimedular, y se llama cadena simpática. ¿Está bien? Y entonces, esa primera neurona es cortita y el neurotransmisor es acetilcolina. ¿Está bien? Una vez que llega a la neurona ganglionar, digamos, esa neurona ganglionar tiene un axón extremadamente largo, y que va a llegar a casi todo el organismo, digamos, dependiendo, por supuesto, de dónde está ubicado el ganglio. Y el neurotransmisor se llama noradrenalina. ¿Está bien? Acá, como siempre, hay alguna excepción, confirman las reglas, y la acetilcolina también estaría relacionada con las glándulas sudoríparas, digamos, si es un estímulo simpático. ¿Está bien? Bien, como habíamos dicho, ¿sí? Aumenta la pupila, aumenta secreciones, mucosas. Vieron que en el otro diapositivo decía disminuye. Eso lo tengo que corregir para poner aumento o disminuye, tanto las secreciones salivales, lagrimales o nasales. Las hace más espesas. ¿Se acuerdan que parasimpático broncoconstriía? ¿Sí? O sea, produce broncoconstricción. En el caso del simpático, produce broncodilatación. ¿Sí? El otro disminuía los parámetros cardíacos, pero principalmente trabajaba sobre las aurículas del corazón, que también, ustedes en teoría no saben nada de corazón, pero bueno, me imagino que en el secundario les dijeron que tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y el simpático trabaja sobre todo el corazón y se manifiesta mucho sobre, digamos, lo que es el músculo, digamos, esto que se llama acá inotropismo, es la fuerza del músculo sobre el ventrículo. Entonces mejora los parámetros cardíacos, aumenta los parámetros cardíacos, es una función del simpático. ¿Está bien? Y una de las cosas que hace el simpático es estimular la liberación de adrenalina, y la adrenalina es una hormona, liberada entonces en la médula suprarrenal, que como es una hormona
va a ir por sangre a todos los tejidos y es un simpático mimético, que lo produce. Entonces, cuando hay un estímulo, digamos, espasmódico, o, eh, digamos, del sistema nervioso simpático, lo que se va a producir, además de la liberación de noradrenalina en los transmisores, la secreción de adrenalina al torrente sanguíneo para aumentar, digamos, el corazón, para dilatar la pupila, digamos, para preparar al cuerpo para la acción. Eso no está en las diapositivas, digamos, pero sí lo van a encontrar en los libros. Digamos que el parasimpático lo que hace es ponernos en, digamos, en off, digamos, en la somnolencia, y el simpático, digamos, nos prepara para actuar, ¿eh? Correr, para huir, para atacar, ¿sí? Para eso tiene algo que ver el simpático. Entonces, en algún momento, cuando estudian la amígdala cerebral, que es un núcleo o el complejo amigdalino, se van a encontrar que ese núcleo se encarga tanto de preparar a la persona para la huida, o decidir la huida, o decidir el ataque, ¿sí? Y es el mismo núcleo. Digamos, uno con los aprendizajes, uno lo que hace es modular qué es lo que tiene que hacer en ciertas circunstancias, ¿sí? O agredir o huir. ¿eh? Huir sirve para otra guerra, así que es algo bueno. No siempre es un acto de cobardía. Ustedes pueden ver acá también, es una diapositiva que habla exactamente de lo mismo, ¿sí? Así que la vamos a pasar. Y acá llegamos a lo que es, digamos, la neurofarmacología del sistema simpático. Esto ya lo vimos un poquito cuando estuvimos hablando de dopamina, ¿sí? Y acá ustedes tienen, digamos, todos los pasos con todas las enzimas en rojo, para ir viendo lo que es la formación de la noradrenalina. Ustedes saben que en algunos terminales nerviosos no se expresan algunos genes para la formación de esta enzima, y entonces, digamos, la terminal nerviosa libera dopamina, ¿sí? Y eso lo hace principalmente a nivel del sistema nervioso central. Para el caso de la terminal simpática, ¿sí? Ustedes van a tener que la enzima existe y se produce entonces la noradrenalina y se libera como tal, ¿sí? Vamos a ver con esto, perdón, sigamos. Bien. Fíjense que en este caso ustedes van a encontrar en rojo los que son los antagonistas del sistema. O sea, son simpaticolíticos, ¿sí? Indirectos, porque están actuando en el sistema. Lo que estaría haciendo la reserpina, que es esto que está marcado acá, es inhibir el ingreso de noradrenalina a las vesículas. Por lo tanto, si hay mucha adrenalina en el citosol, la enzima hidrolasa va a estar formando dopamina, ¿sí? Aumenta la dopamina, por lo tanto la descarboxilasa, lo que hace es inhibir todo el sistema, ¿sí? Entonces, cuando llega al nivel de la tirosina y hay mucha tirosina, digamos, por gradiente no puede entrar la tirosina al interior terminal, está totalmente ligada a la terminal nerviosa. Y eso es lo que hace esa sustancia para bajar la presión. Hoy no es usada, porque también disminuye todas las catecolaminas a nivel sistema nervioso central, y hay algunos pacientes que se les genera una depresión farmacológica, y ha habido algunos casos de suicidio relacionados con esa medicación, y hoy en día se la estudia para entender los mecanismos, digamos, pero no se usa. ¿Mm? Fíjense que cuando hablamos de la liberación, ¿sí? Hay algunas sustancias, estas que están en verdecitas, que son, digamos, aumentan la liberación, por lo tanto, son simpático-miméticas. Y hay alguna otra sustancia que también cumple la misma función de inhibir la presión arterial, como
serpina, ¿sí? Que impide la liberación y entonces está en color rojo porque sería simpático lítica indirecta. ¿Eh? De la liberación de noradrenalina. Esto mal, mencionarla para atrás. Perdón. Bien. Entonces después, digamos, una vez que está la sustancia noradrenalina en el espacio sináptico, nos vamos a encontrar que va a interaccionar con los receptores, ¿sí? Aquella sustancia que interaccione con los receptores alfa y beta adrenérgicos, se los conoce como simpáticos miméticos. Ustedes ya vean que hay algunos receptores que se los conoce como alfa y otros como beta, ¿sí? Y que tienen cosas diferentes, ¿eh? Los dos son metabotrópicos, los alfas asociados a IP3 calcio y los beta-adrenérgicos asociados a NP-cíclico. Cuando tenemos alguna sustancia que viene y se une al receptor alfa, se dice bloqueante alfa, antagonista alfa, y es un simpático lítico parcial porque solamente va hacia los alfa. Y cuando tenemos un bloqueante beta, es un simpático lítico beta sobre los receptores beta. Bueno, no sé qué le pasa a esto, perdón que me ayuda continuamente hacia atrás. Bien. Y después que accionaron, o como siempre les digo, todo esto es cinemático, está continuamente formándose, pero digamos, para entenderlo, después de que interaccionó con el receptor, la noradrenalina puede ser captada por dos enzimas, y va a depender la ubicuidad de esas enzimas, la aminoácidas está por todos lados, esta es la catecol o metiltransferasa, que es esta que está acá arriba, está en algunos lugares específicos, menos, digamos, ubicua. Bien, vamos. Quiere hacer enojar esto, perdón. Bien, entonces, los tipos de receptores, acá tienen dónde son ubicados. Fíjense que los receptores alfa, ustedes van a tener a los alfa 1, que principalmente son a nivel ubicados en músculos lisos, y que lo que producen es contracción muscular, y los alfa 2, que principalmente son presinápticos y lo que hacen es inhibir el sistema de liberación de información de noradrenalina. Los beta, tenemos los beta 1, que están ubicados principalmente en el corazón, y así a grandes rasgos, los beta 2, los que producen broncodilatación, están ubicados en el músculo bronquial. Fíjese entonces que los alfa 1 producen contracción muscular, por ejemplo, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial porque contraen a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y los beta 2 producen broncodilatación, o sea que relajan el músculo liso bronquial. Estos lo contraen, ¿sí? A partir de IP3 calcio, ¿sí? Y estos, digamos, lo relajan a partir de aumentar el AMP cíclico intramuscular. Bien, esto es para complicarles un poquito la vida, si quieren lo revisan, para ir conociendo un poquitito los nombres. Yo creo que acá, módulo 3, digamos, esta diapositiva es para, digamos, módulo 4 y 5, y les diría que también para tercer año. Los simpático-miméticos, ustedes pueden tener algunos que sean generalizados, o sea, que actúen tanto en los alfa 1 y alfa 2, y la sustancia es la adrenalina. ¿Está bien? Y hay algunos específicos, entonces van a ver que hay algunos que se unen a los receptores alfa y producen respuesta. Esos son alfa adrenérgicos. Érgicos significa fuerza, significa que producen la respuesta de los receptores alfa. Y las sustancias que se unen a los receptores beta, si producen, son agonistas, se llaman beta
adrenérgicos, de los cuales hay selectivos, no selectivos, lo estudiarán más adelante. ¿Está bien? Y como siempre hablamos, hay algunos de acción indirecta que ya los vimos cuando estuvimos viendo la esquemita de la terminal simpática. La simpática. Esto no tiene mucho sentido acá. Esto habla mucho de farmacología. En el caso de los antagonistas, como estuvimos hablando, hay algunos que son inespecíficos. Si quieren, pueden volver a la diapositiva que muestra la terminal nerviosa y hablamos de que inhibía el ingreso a las vesículas, que la clonidina impide la liberación de noradrenalina. Y acá tienen, por ejemplo, la alfa-metildopa, que lo que hace es estimular al receptor presináptico, que lo que hace es inhibir toda esa cascada, similar a lo que hace la clonidina y la reserpina juntas. También es una sustancia que se usa para bajar la presión arterial. Y bueno, y en los específicos hay algunos bloqueantes, alfa, y algunos beta bloqueantes. Entonces, alfa bloqueantes, beta bloqueantes. Hoy, por ejemplo, ustedes lo vieron cuando hablamos de farmacocinética, y estábamos hablando de lo que eran los liposolubles o hidrosolubles. Así que esto es tema de más adelante, no es de ahora. ¿Sí? Yo les diría que la clase hoy del sistema nervioso autónomo básicamente está casi concluida. Lo que les quiero dejar en claro, ¿sí? Es que estuvimos hablando mucho de la contracción del músculo circular del iris, que lo que hace es achicar la pupila. Y en el caso del simpático, ¿sí? Lo que hace sobre la pupila es contraer al músculo radial del iris, que tiene una disposición como si fuesen los rayos de la rueda de bicicleta, y lo que hace es tironear hacia lo blanco, hacia la esclerótica, digamos, del borde de la pupila, del borde del músculo, y tira hacia, digamos, lo blanco. Si ustedes tiran en todas direcciones hacia lo blanco, lo que están haciendo es aumentar la pupila, ¿sí? Pero quiero dejarles claro que lo que hay es una contracción alfa adrenérgica, digamos, y entonces se produce la miliasis por el simpático. La primera neurona del simpático va a estar a nivel de la médula torácica, ¿sí? O sea, a nivel de T1, ¿está bien? Del segmento medular torácico 1, por detrás de la vértebra T1. Digamos, el axón de esa primera neurona, o neurona central, o preganglionar, va a salir por el agujero de conjugación hacia la cadena simpática, paraespinal. Va a ser, digamos, la va a alcanzar a la cadena y existen, ¿sí?, ganglios simpáticos cervicales, que pueden ser 2 o 3, pero que claramente tiene que quedarles bien metidos, que la médula cervical no tiene asta intermedia, no tiene sistema nervioso autónomo, no tiene simpático. La médula cervical no tiene. Donde está es por fuera de la columna, en los ganglios paraespinales, donde van a encontrar a esa segunda neurona o neurona ganglionar simpática, ¿sí? Y que, digamos, una vez que sale de la cadena simpática, se va a unir a los vasos sanguíneos de la carótida, van a ir en la pared de los vasos sanguíneos y van a seguir la vía de la irrigación sanguínea hasta llegar hasta cerca del ojo, donde siguen después con la arteria oftálmica, ¿sí?
se meten en el cráneo y salen del cráneo hacia la órbita. Y ahí se liberan unos axones que se llaman nervios ciliares largos y que de esa forma llegan a la pupila y producen digamos, la contracción del músculo perdón, radial del iris y de esa manera producen la dilatación de la pupila o miriasis. Así que quiero que eso les quede bien claro. Y con esto terminamos la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, consulta, pueden abrir el micrófono, chicos. Que tengo la grabación.